busquen la Biblia, hermanos, el libro de Números, capítulo 11. El viernes, hermanos, hablábamos sobre los factores fundamentales en la dependencia de Dios. Ayer, hermanos, sin tocar tanto el tema, hablábamos más a los matrimonios, sobre la trascendencia de nuestros pensamientos. Amén. Y hoy, hermanos, quiero retomar más el tema de la dependencia otra vez. Y hoy quiero hablar, hermanos, otra vez de factores, pero quiero hablar ahora de los factores que destruyen la dependencia a Dios. Porque hay cosas, hermanos, que nos dejan o nos llevan, a dejar de confiar en Dios, de depender en Dios. Amén. Números capítulo 11. Y vamos a leer versículo 13, versículo 14, después brincamos al 18 hasta el 20 y después el 23. Amén. Números capítulo 11, verso 13, dice: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Verso 18. Pero al pueblo dirá: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto me menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él diciendo: ¿para qué salíamos acá de Egipto? Verso 23. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que bendigas tu palabra en nuestro corazón, que nos bendigas, Señor, y que podamos, Padre Celestial, recibir este consejo, Señor, que tienes para nosotros. Permítenos tomarlo, obedecerlo, Señor, y poder, Señor, vivir lejos de aquellas cosas, de aquellos factores que destruyen la dependencia hacia ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Repito el tema: los factores que destruyen la dependencia a Dios. Hermanos, ¿cómo era la condición de Israel realmente en Egipto? Porque en el capítulo 16 de Éxodo, ellos se quejan cuando Dios les da el maná. Y cuando ellos se quejan, hermanos, ellos dicen que estaban mejor en Egipto. En Éxodo capítulo 16, hermanos, dice en el verso 3: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Cuando leo uno de estos pasajes, hermanos, y cuando uno lee el pasaje de Números 11, cuando dice que comían pepino y melones y pescado, uno dice: no, pues les iba bien en Egipto. ¿Nunca he escuchado hablar de un cristiano frustrado de cómo le iba en el mundo? Y dice: no, hombre, hermano, yo en el mundo era de puro dinero, me iba bien, tenía buenos carros, buenos negocios. No, desde que soy cristiano voy mal, ha ido mal. Así eran los israelitas en el desierto. Pero ¿cuál era su condición realmente, hermanos? Cuando Dios los ve, cuando Dios los encuentra en Egipto. Vamos a ver cuál era su condición. Éxodo 3, versículo 7, dice la palabra del Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. En el versículo 9 dice: el clamor pues de Israel ha venido
de mí y he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Cuál era la verdadera situación de ellos, hermano? La realidad es esta. Ellos estaban en angustia, ellos estaban bajo opresión, se encontraban en un clamor constante, estaban en constante aflicción. Los egipcios tenían la costumbre, hermanos, de darles comida y de aventarles comida que no les faltara. ¿Por qué? Porque eran esclavos y necesitaban que comieran bien para que pudieran rendir en los trabajos pesados. Es decir, a ellos se les olvidó la esclavitud y dijeron, no, pero comíamos bien. Teníamos melones, teníamos pepinos, teníamos espárragos, teníamos carne, teníamos pescado. ¿Por qué llegaron a quejarse, hermanos? ¿Cuáles fueron los factores que llevaron a los varones, a los hombres, a quejarse con Moisés y decirle, mejor regresémonos, mejor nos iba allá? ¿Qué es la queja, hermanos? Es una disconformidad sobre algo, sobre alguien. Y si hubo algo que estuvo constante en el desierto, fue la queja. Se quejaban y se quejaban y se quejaban. Se quejaban de todo y por todo. Y la queja los llevaba a la murmuración. La queja los llevaba al chisme. La queja los llevaba a la desconfianza. La queja los llevaba, hermanos, a convertirse en un pueblo en el que aún Dios se arrepintió de haberlos sacado. ¿Le gusta a usted tratar con gente que se la pasa quejándose? ¿Le gusta a usted ser una persona que se la pasa quejándose? A veces hay personas que por todo se están quejando. Que cómo pintamos el templo, que cómo hicimos aquello, que qué dieron de comer, que qué hicieron, que por qué otra vez tamales, y por qué vamos a vender chiles, y por qué vamos a hacer. Hay gente que todo el tiempo se está quejando. Ahora, la queja, hermanos, es tremenda. Dios no los había dejado sin comer. Tenían pan en abundancia. De hecho, Dios todos los días desde que los sacó de Egipto, hermanos, les estaba dando el maná. El problema es que muchos de nosotros creemos, hermanos, que el maná era como un pan que caía del cielo. Ellos lo recogían y lo comían y decían, qué rico, pero esa es una mala idea de lo que es el maná. El maná era una semilla. Era una semilla, hermano, del tamaño un poco más grande que una pimienta, una bola de pimienta entera, color amarillenta, con gris, con marrón. Ellos tenían que levantarla, llevarla a un molino, aplastarla, hacer una harina, y de esa harina hacer un pan, hacer una torta. A ver, ¿cómo, pastor? Yo pensé que era un pan que descendía del cielo. No, era una semilla. Si usted va conmigo ahí al capítulo 11 de Números, donde está la predicación, vaya conmigo a Números capítulo 11, Moisés explica qué era el maná. No era un pan, hermano, ya preparado, que venía calentito y lo levantaban y que sabía bien, no. Miren lo que dice, hermanos, capítulo 11, vaya conmigo, capítulo 11 de Números. Dice a partir, hermanos, del versículo número 6, ahora nuestra alma se seca, pues nada, dice, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como una semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía, lo recogía, lo molía en molinos, lo majaba en morteros, la cocía en la caldera, hacían de él tortas. Su sabor era como el aceite nuevo, como el aceite de olivo. Pastor, yo no había dado cuenta de eso. Yo pensé que era un pan que caía. ¿Cuántos pensaban que era un pan que caía? No, era una semilla chiquita, amarillenta, grisosa. Ellos tenían que levantar la semilla. Dice el texto que la llevaban a moler. Entonces ya cuando tenían la harina, la amasaban, ponían aceite
dependencia de Dios. ¿Cuáles factores? Vamos a ver qué dice el pasaje. Todos con Biblia en mano. Esté conmigo en Números 11. Primer factor. Vamos a ver cuál es el primer factor que destruye la dependencia de Dios. ¿Estamos listos? Las malas compañías. Varones, las malas compañías. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién te juntas? ¿Con quién pasas tiempo? Vamos a la Biblia. Números capítulo 11, verso 4 al 6. Dice: y la gente extranjera, ¿quién es? La gente, y ahí me pastor, ¿y qué está haciendo gente extranjera ahí? Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvieron un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Aleluya. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Ellos ya estaban tranquilos. El contexto enseña que Israel había murmurado acerca de la comida y Dios los quemó. Mire, si usted va conmigo al versículo número 2, dice el pueblo, dice, entonces, bueno, desde el 1, dice: aconteció que el pueblo se quejó a oído de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió a uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés habló a Jehová, y Jehová extinguió el fuego. Es decir, murmuraron y Dios mandó fuego a un extremo del campamento, y empezaron Dios a matarlos, a quemarlos, a los que hablaban, a los que murmuraban. Entonces ellos pidieron a Moisés: Moisés, dile a Dios que pare, y Dios paró. Ellos se quedaron callados durante un tiempo. Pero ¿quiénes fueron los que murieron en mitote otra vez? Versículo 4. ¿Quiénes son los que empezaron a decir: hombre, en Egipto comíamos un pescado, en Egipto comíamos un buen de carne? Es decir, fueron, hermanos, los extranjeros, el populacho. Estos hermanos, ¿quiénes eran y por qué estaban entre ellos? Leamos Éxodo 12 para ver de dónde viene y quiénes son. Éxodo 12, 38 nos remonta cuando sale Israel de Egipto, porque se nos olvida que Israel no eran los únicos que habitaban en Egipto, hermanos. Israel era un pueblo de los que estaban cautivos. Pero dice Éxodo capítulo 12, versículo 38, si me acompaña, dice: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. ¿Quiénes subieron con ellos, hermano? Una gran multitud de toda clase de gentes, ovejas y muchísimo ganado. Es decir, no solo salieron judíos, sino que Dios permitió que hubo gente que aprovechó la liberación y salió con Israel de Egipto. Es decir, hubo gente de otras naciones. La Biblia no especifica de dónde. Era un populacho, así está en hebreo. Es decir, eran personas de diferentes naciones que salieron con los israelitas, se mezclaron con ellos, vivieron con ellos. Y esto, los extranjeros y los israelitas estaban cansados de tanto maná, estaban cansados de comer lo mismo. Ellos empezaron a desear, empezaron a anhelar volver a Egipto. Su deseo de comer carne había borrado su memoria la esclavitud de Egipto. Se les había olvidado el látigo de los egipcios. Se les había olvidado, hermanos, cuán afligidos estaban, cuán opresión tenían, y ahora solo anhelaban lo que tenían allá en Egipto, tanto los extranjeros como los mismos israelitas. Oh, hermano, la Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuidado con quien te juntas. La gente de Dios no entiende la obra de Dios. Perdón, la gente del mundo no entiende la obra de Dios. Cuando tú te juntas, hermanos, con gente que no es de Dios, ellos no van a entender por qué tú diezmas. Ellos no van a entender tu ofrenda. Ellos no van a entender tu compromiso. Ellos no van a entender lo que haces para Dios. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. La Biblia dice en 1 Corintios 15:33: no es rey
acerca de con quién te juntas. Por ejemplo, Jeremías 15:19 dice: por tanto así ha dicho Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no te conviertas a ellos. Hermano, qué triste es cuando la iglesia se hace como el mundo. Mire, hermano, escúcheme. ¿Quién debería de haberse convertido aquí? ¿Los extranjeros? ¿A Israel o Israel a los extranjeros? ¿Quiénes son los que movieron? ¿Quiénes son los que hicieron ahí todo, hermanos, el desorden? Los extranjeros. Son los que empezaron a decirle a los israelitas: oye, el Dios que te da, el Dios que te sacó de Egipto, está como que puro maná. Oye, hermano, ellos también comían de ese maná y estaban criticando a Dios. Ellos también se estaban alimentando gratis del maná, eran extranjeros y estaban haciendo que Israel tentara a Dios. Note, hermano, cómo muchas veces las malas compañías nos desvían. ¿Cuántas veces hemos visto a varones en nuestras iglesias, aún damas jóvenes, que se pierden por las amistades, por las compañías? ¿Con quién hablas? ¿Qué te aconsejan? ¿Cuánto te dejas influenciar por lo que estás escuchando? Note algo. ¿Cuál fue el primer factor que llevó a Israel a quejarse, a atentar contra la dependencia de Dios? Las malas compañías, los extranjeros. Ellos son los que le dijeron a Israel: oye, allá comíamos carne, allá comíamos, ¿qué más dice, hermano? Melones, allá comíamos ajos, allá teníamos cebolla, allá teníamos alimento. Entonces, hermanos, ellos son los que impulsaron, dice la Biblia, a los judíos para atentar a Dios. Mire el verso 3, hermano. Esta es una expresión muy fea. Dice: pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Siempre lo mismo. Es una expresión despreciativa hacia lo que Dios les ha dado. Siempre vemos lo mismo, Señor, y siempre me das maná. Hermanos, cuidado con lo que te influye. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dice un dicho: dime con quién andas. ¿Verdad, hermanos? Ten cuidado, hermanos. ¿Por qué, pastor? Porque lo que te acompaña en el día a día, tus amigos, pueden corromperte y pueden alejarte de la dependencia de Dios. Ellos estaban bien, por lo menos resignados, porque Dios ya los había quemado. Dijeron: ya. Pero ¿por qué volvieron a tentar a Dios? Por culpa de los extranjeros. Vamos adelante, hermano. Número 2. El segundo factor que destruye la dependencia de Dios es menospreciar las bendiciones de Dios, hermanos. Es cuando tú menosprecias lo que Dios te ha dado. Versículo 5 otra vez. Dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de los cebollas, de los ajos. Cuando alguien deja de valorar lo que Dios te ha dado, cuando alguien deja de darle valor a las bendiciones de Dios, comenzamos a extrañar la comida de Egipto, lo que hacíamos en Egipto, lo que teníamos en Egipto, pero solo recordamos las partes entre comillas buenas. Olvidamos que éramos hijos del diablo, que el diablo nos tenía sometidos. Olvidamos que éramos hijos de maldición. Olvidamos que estábamos en angustia, que estábamos en aflicción. Empezamos a extrañar la comida, empezamos a extrañar los placeres, el baile, la tomadera. Y dices: ay, yo me acuerdo de aquellas navidades cuando iba y me compraba 2 litros o hasta 3 de Don Pedro. Ay, pastor, usted me hubiera visto aquellos años. Ay, pastor, y yo comía esto y yo hacía aquello. Y ay, pastor, a veces 2 días seguidos. Ay, pastor, agua la boca se me hace, me recuerdo los vampiritos que me hacían. Empiezas a anhelar la comida de Egipto. Empiezas a extrañar lo que te daban en Egipto, los placeres, lo que tenías, lo que hacías. Dice la Biblia, hermanos, que Dios les había dado maná. Nunca les faltó el maná, pero ellos empezaron a quitarle valor a lo que Dios les había dado. ¿No se ha dado cuenta que a veces hacemos lo mismo, hermano? Dios no nos ha dejado nunca sin comer. No nos ha faltado techo. No nos ha faltado comida.
yo me acuerdo cuando me iba mejor. Empiezas a menospreciar las bendiciones de Dios. Dice la Biblia en Hebreos 11, versículo 15. Dice, pues si hubiésemos estado pensando en aquella ciudad de donde salimos, ciertamente teníamos tiempo para volver, pero anhelaban una ciudad mejor, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les tiene preparada una ciudad. Le digo algo, usted tiene tiempo de volver atrás, usted tiene tiempo de irse al mundo. Si usted quiere, puede volver atrás, pero nosotros no somos de los que volvemos, somos de los que perseveramos, porque Dios nos está esperando y nos tiene una recompensa celestial. Alabado sea el nombre del Señor. Vaya conmigo al Salmo 78. Quiero enseñarle algo. Salmo 78, versículo 17. Y vea este pasaje, hermano. Cuidado, hermanos, cuando te aferras a los recuerdos equivocados. Ayer enseñábamos que tal es el pensamiento, tal es el hombre. Entonces, cuidado con lo que te aferras en tu mente. Notemos lo que dice Salmo 78, 17. Dice, pero aún volvieron a pecar contra él. ¿Ya lo encontró? Dice, rebelándose contra quién, hermanos? Contra el Altísimo en el desierto. Altísimo en hebreo es el Elión ahí. Es decir, se rebelaron contra el Elión, contra el Altísimo. Pero luego vea por qué se rebelaron. Versículo 18, perdón. Dice, vamos al 18. Al 18, sí. Pues tentaron a Dios en su corazón. ¿Dónde, hermano, lo tentaron? En su corazón. ¿Y en dónde estuvo el problema? Dice, pidiendo comida a su gusto. Pidiendo comida a su gusto. ¿Sabía usted, hermanos, que el pedir la comida a nuestro gusto, escuchen, en los hijos es una señal de rebeldía? A ver, pastor, ¿cómo? ¿Sí? Mire, yo crecí en tiempos cuando yo nunca pedía que iba a comer. Mi mamá servía y tenía que comer lo que servía, porque era mi padre el que estaba proveyendo. Y que le saliera yo a mi mamá con que otra vez sopa, ¿qué me daban? Pues come, si no levántese y váyase. Una vez me enojé tanto, hermano, porque hizo hígado del cebollado otra vez y con una sopita. Yo, no, mamá, no voy a comer eso. Y me enojé, hermano, y le dije que me iba a ir de la casa, que se la bañaba y así. Y me fui de la casa, cuando fui me subí un árbol, una cuadra, vivíamos en el kilómetro 11 y piedras. Había mucho monte. Como a las 2 de la tarde fui me subí al monte. Yo no sé qué estaba loco en esa hora. Enojado porque mi mamá dio hígado. Y aguanté como hasta las 6. No me bajaba del árbol. Y en la noche mi mamá empezó a hacer unas tortillas de ahí para hacer frijolitos, chorizo. La mano me llegaba el olor. Pues me bajé un poquito, ahí estaba yo. Eso de las 7:30 me tiene fuera de la cocina, pensando si meterme en un lugar. Ya un poquito más tarde, antes de que llegara mi papá, yo estaba calculando que no llegara mi papá. Ya nomás escuché un grito de mi mamá: ándale, ya métete a comer. Y me senté y dije, ay, qué rico chorizo. Digo, cómete, mira. Cuando uno pide a su gusto, hermanos, y uno no entiende que comemos lo que Dios nos provee, es una señal de rebeldía. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Cuando nuestros hijos dicen, no, papá, yo no quiero eso, tú no sabes si es lo que papá pudo comprar. Tú no sabes si es lo que mamá pudo darte. Y cuando tú haces esa expresión, a veces la mamá se pone triste porque ella en su corazón dice, ay, mi hijo, quisiera darte otra cosa, a ver lo que puedo. Es lo que tengo. Entonces ellos se comportaron así con Dios. Tentaron a Dios, hablaron en contra de Dios, ofendieron al Dios Altísimo, al Elión. Por eso
personas, hermanos, que se quejan de Dios, y la razón es porque su corazón no ha salido de Egipto. Su corazón volvió a Egipto. Aquí están sentados, pero su corazón ya está allá. Vean lo que dice Hechos 7:39. Dice: al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones, ¿qué hicieron en sus corazones, hermanos? Se volvieron a Egipto. Es decir, físicamente ahí estaban en el desierto, físicamente estaban ahí con Moisés, pero su corazón ya estaba allá comiendo carne. Su corazón ya estaban comiendo los pepinos y los puerros y los melones, hermano, porque ya en su corazón no estaban aquí. Es como Dios cuando dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Cuando te apartas de Dios, cuando menosprecias las bendiciones de Dios. Oh, querida iglesia, usted tiene que entender que el no valorar las bendiciones de Dios es otro factor que destruye la dependencia de Dios. Usted quiere ser un hombre que depende de Dios, valora lo que tiene. Dice Pablo: estemos contentos con lo que ahora tenemos. Nada hemos traído y nada nos llevaremos. Cuidado con la ambición, cuidado, hermanos, cuando anhelas lo que Dios no te ha dado. Ahora, hay un tercer factor que destruye, hermano, la dependencia de Dios cuando no es bien manejada. Vaya conmigo a la Biblia, Números 11. El tercer factor que destruye la dependencia de Dios: número 1, las compañías, las malas compañías. Número 2, menospreciar las bendiciones de Dios. Y número 3, hermanos, la presión de la familia. La presión de la familia. ¿No te ha pasado, varón, que está tu esposa y dice: amor, ¿vas a comprar un carro? Amor, es que dice el niño que otra vez sopa de fideo. Amor, pues llevé al niño a comprar unos tenis y no quiso. ¿Cómo que no quiso? No quiso, porque mugrenitos no. Quiere esperarse que venga su tío de Dallas, de San Antonio, y que le vamos a comprar unos que sí, no. Entonces, a veces, hermano, se une una presión a nosotros como padres, hermano. Y yo sé lo que es eso, porque cuando yo era joven, hermano, yo se la hice a mis padres. Miren lo que dice el versículo número 10, Números 11:10. Dice: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus, ¿en dónde? En las puertas de sus tiendas. Dice: y la ira de Jehová, en vez de que Dios dijera: ay, sí, pobre muchachos, en vez de que Dios dijera así: ay, sí, pobrecita esposa, tan triste porque no tiene más que maná, en vez de que Dios se pusiera a favor de la aflicción de la familia, Dios se enojó contra la familia, porque fue precisamente la familia quien hizo que el hombre se quejara, se rebelara y fueran con Moisés y le dijeran: Moisés, para esto nos trajiste aquí. Es decir, los varones, hermanos, tuvieron que ir a poner su cara con Moisés porque ya no aguantaban la presión ¿de quién? De la familia. Ahora que soy un padre de familia, hermano, a veces uno se acuerda de cosas que te duelen. Yo me acuerdo una vez cuando estaba en secundaria que mi papá, yo creo que le estaba yendo muy mal, hermano, económicamente, pero un día me llevó y me llevó a una tienda ahí que está en Piedras Negras, hermanos, y me dijo: oye, ¿cuál es ustedes? Te los voy a comprar, valían como 350 pesos. Y en aquellos tiempos, hermanos, y yo tenía puros amigos que en la secundaria traían puros tenis Nike, puros tenis Adidas, puros tenis caros, hermanos. Y mi papá, yo no dije nada, hermanos, sino que le dije a mi mamá que no los quería, y mi papá fue y los pagó, y cuando me los da sin caja, yo agarré y los tiré. Y dije: papá, eso es puro mugrero, eso es lo que... Así le dije: salgo al sol y se derrite. No me los puse. Y me acuerdo,
es acumulativa. Es una presión sobre los padres, es una presión sobre el esposo. Aquí en este pasaje era la presión de la casa, de la familia, lo que llevaron al esposo a irse a quejar con Dios. ¿Y sabe quién se enojó? Dios y Moisés. Se enojaron contra la familia, se enojaron contra el esposo, porque estaban quejándose de otra vez maná, otra vez hígado, otra vez sopa de fideo, otra vez frijoles. Miren, hermano, en la vida tenemos procesos, nada es para siempre. A veces tienes mucho y llevas a tus hijos a los mejores restaurantes, y a veces hay que comer en casa un frijolito con huevo y se acabó. Decía el apóstol Pablo: sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que entender, hermanos, que la presión de la familia puede ser un factor que me lleve a dejar la dependencia de Dios. Conozco hermanos que se apartaron de Dios por la presión de la familia en la cuestión económica y mejor se fueron, hermanos, se dedicaron al mundo, dejaron de trabajar, perdón, de venir a la iglesia por el trabajo. Ahora tienen 2 trabajos, andan todo el tiempo en el business y no tienen tiempo para Dios. ¿Por qué? Por la presión de la familia. A veces salen unos memes en el internet. Hace tiempo miré uno de un muchacho que entró a trabajar y estaba la foto de él trabajando cansado y decía el meme: mi papá era de esos que arreglan el drenaje. Decía: ahora entiendo cuánto le costaba a mi papá lo que yo me gastaba en una hora. Hermanos, no dejes que la presión de la familia te haga perder la dependencia de Dios. No hagas que la presión te haga tentar a Dios y que Dios se enoje contra ti porque estás pidiendo a tu gusto. No, hermanos. La Biblia dice en Josué 24:15: si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quién sirvas. ¿No quieres servir a mi Dios, hijo mío? ¿No quieres servir al Dios que yo sirvo? ¿No quieres servir tú al Dios mío? Pues entonces busca a quién sirvas. Pero yo en mi casa, esa es la palabra de un varón sobre su casa. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Y todo el que esté bajo mi techo y bajo mi casa va a depender de Dios, va a honrar a Dios, se va a sujetar a Dios y va a esperar el tiempo de Dios. Esa es la decisión de un hombre de Dios. Un hombre que le va a enseñar a sus hijos, a su esposa, a su familia, a que Dios está por encima de nosotros, que Él es el proveedor y que no lo vamos a tentar y que no vamos a pecar en contra de un Dios verdadero, porque Dios puede darlo y Dios puede enriquecerme. Él es el oro del oro, Él es el dueño del oro y de la plata, pero no va a ser en mi tiempo, va a ser en su tiempo, va a ser en su momento, porque Él me ha prometido una tierra prometida. Este no es mi casa, el desierto no es mi lugar. Dios me va a llevar a la tierra prometida y lo voy a honrar en el desierto. Esa es la actitud de un varón de Dios, un hombre que se levanta y que instruye su casa y que se faja los pantalones y le dice a su esposa y le dice a sus hijos: vamos a depender de Dios. Vamos a depender de Dios. Miren, hermanos, Hebreos 13:17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetarse a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como os quieren, han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es aprovechoso. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque en Números capítulo 11, en el versículo 11 en adelante, dice Moisés: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Escuchen. ¿Y por qué? Dice: ¿y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Dice que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Quién sentía la carga de todo el problema de las familias? El pastor. Versículo 12: concebí yo este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo a tu seno como el que lleva al que cría, al que mama. Dice el 13: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a este pueblo? Dice el 14: no puedo yo solo soportar todo este pueblo que está en una pesada en demasía. Y si así lo haces conmigo, te ruego que me des muerte, si he hallado gracia ante tus ojos, y que no yo vea este mal. ¿Qué fue lo que llevó al pastor, a Moisés,
factor que destruye la dependencia de Dios. Número 1, dijimos, hermanos, que son las malas compañías. Número 2, menospreciar las bendiciones de Dios. Número 3, hermanos, la presión de la familia. Si esta no es manejada por un hombre de Dios, esa presión te va a destruir y te va a llevar a dejar de creer, de confiar, de depender de Dios. Y número 4, hermanos, el cuarto factor que destruye la dependencia de Dios es desconocer el poder de Dios. Desconocer el poder de Dios. Vaya conmigo, hermanos, a Números 11. Números 11, por favor. Aleluya. Dice, hermanos, en el versículo número 18: pero al pueblo dirás, lea conmigo, santificaos para mañana y comeréis. Ahora, yo quiero que no pierda, hermanos, de vista que estamos hablando de 600,000 hombres a pie maduros y en total 2 millones de personas, ya contando a las mujeres, a los niños. Era un pueblo de poco más de 2 millones. Pero vea, ¿cómo le das de comer a 2 millones de personas? ¿Tienes idea de qué es eso, hermano? Darle de comer a 2 saltillos completos. Darle de comer, hermanos, a 6 o 7 monclovas completos. Darle de comer, hermanos, a 7 piedras negras todos los días, carne a todos. ¿Cómo le haces? Porque todos quieren carne, todos se están quejando, pero Dios habla una palabra que parece imposible. Vean lo que Dios le dice, verso 18, le dice, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado a mis oídos, dice Jehová, diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. ¿Cómo te va a ir mejor en el mundo que delante de Dios? Dios está enojado, Dios está molesto. Pues os daré carne y comeréis. No comeréis un día. O sea, ya darle de comer a 2 millones carne un día, hermano, es imposible. Jesús tenía que darle de comer a los 5,000 y ya tenemos 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es esto para tanto? Hermano, pero darle de comer carne a 2 millones de personas un día es una faena. Pero Dios dice, para demostrar su poder, y no van a comer un día. No van a comer 2 días, no van a comer ni siquiera 5 días, no van a comer tampoco 10 días, ni 20 días, sino que comeréis un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto me habéis, ¿qué, hermanos? Ahí está el problema, menospreciar a Dios. Por cuanto me habéis menospreciado, que Jehová está en medio de vosotros, y lloraste delante de él diciendo, ¿para qué salíamos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comeréis un mes entero. O sea, eran 600,000 hermanos, todos los varones, a sus esposas, sus hijos. Por eso se estima 2 millones de personas. Y Moisés le dice, Señor, ¿de dónde sacarás carne? Note cómo Moisés, aún él está incrédulo. Aún él dice, Señor, ¿de dónde vas a sacar carne? Pero note lo que Moisés dice, ni juntando todos los peces que hay aquí en el mar. Vean lo que dice, hermano, versículo número 21. Entonces versículo 22. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes, dice, que les baste. O se juntarán para ellos todos los peces del mar, para que tengan esto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás. Ahí está el poder de Dios prometido. Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Hermano, ahora hay un gran desafío delante. Pastor, ¿de dónde Dios me va a dar de comer? 2 millones de personas. Por eso Dios les daba el maná, porque era fácil, lo recogían, lo molían, hacían pan, comían. Pero darles carne, pastor, carne ya implica que muera un animal, carne ya implica sacrificar algo. Darle de comer a 2 millones de gente está bien, pastor, pero en el desierto, ¿cómo le van a hacer? Entonces, como el problema era grande, Dios dijo, ¿quieres ver mi poder? ¿Quieres ver que mi palabra se cumple? ¿Quieres ver que no se ha cortado mi mano? ¿Quieres ver que yo soy poderoso? ¿Quieres ver que yo te puedo dar carne, no un día ni 2, sino hasta un mes?
camino, hermanos, equivalía a 40 kilómetros en promedio, 25 millas. Imagínense una distancia de 40 kilómetros, hermano. ¿Cuánto es de aquí a Rosita? Un poco más allá. Imagínense de aquí a un poco más allá de Rosita, hermanos, puras codornices, pero no una ni dos, sino un montón a lo largo de 2 pies de alto, dice la Biblia, casi 2 codos de alto. Si un codo equivalía a 45 centímetros, estás hablando casi 1 metro de alto, de puras codornices amontonadas una encima de otra durante 40 kilómetros, para darle de comer a 2 millones de personas. Con razón dice la Biblia, pon el texto que sigue, el 32, vea lo que dice la Biblia, hermanos, se tardaron 2 días, 2 millones de personas a recogerlo. Dice entonces el pueblo levantó todo aquel día, toda la noche y todo el siguiente día, y recogieron codornices, el que menos recogió. ¿Cuánto recogió? Un montón equivalía, hermanos, hasta el pecho de una persona. El que menos recogió, ¿cuántos montones recogió? 10. Imagínense esta altura de codornices, 10 montones para mis hombres. Vea la ambición de la gente. El que menos levantó 10 montañitas de codornices para comérmelas durante todo el mes. Oiga, hermano, qué poderoso es Dios. Cumplió su palabra, hizo venir viento, trajo y literalmente, hermano, dice la Biblia que después de ya varios días comiendo carne ya no pudieron. Empezaron a hastearse de la carne, a despreciar la carne. ¿Usted alguna vez ha comido codorniz, hermano? Riquísima. En Estados Unidos un platillo de codorniz te la venden como en $38. Riquísima. Pero comerla todos los días. Todos los días, todos los días, hasta que la abominas, la desprecias. Hermanos, yo no sé si usted alcanza a comprender 40 kilómetros, 2 pies, 1 metro de alto de codornices en este lado del camino y del otro lado del camino, para darle de comer a 2 millones de personas. ¿Quién puede hacer eso? No un día, no 2 días, sino todo un mes entero. Entonces, hermano, no te preguntes si Dios puede suplirte para la renta. No me preguntes si Dios puede suplirte para tus necesidades. No me preguntes si Dios puede darte lo que necesitas. Dios puede hacerlo. Dios es poderoso para hacerlo. Porque el Dios al que servimos es grande. El Dios al que servimos es poderoso. Entonces te pregunto, ¿puedes depender de Él? ¿Podrás depender en ese Dios? ¿Podrás depender en un Dios que te dice, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga el pan? Joven, puedes descansar en ese Dios. Puedes creer en ese Dios. Él es el Dios que da pan. Él es el Dios que suple. Él es el Dios, hermanos, que conoce tus necesidades. Y si le pudo dar de comer carne a 2 millones de personas en el desierto, ¿qué no me vaya a dar a mí para lo que necesito? Pero solo no lo tentes. No lo tentes. No dejes que la presión de la familia te lleve a pecar. No dejes que el desconocimiento del poder de Dios te lleve a pecar. No permitas, hermanos, que el menosprecio de las bendiciones de Dios te lleve a pecar. No permitas que las malas compañías te lleven a pecar. 4 factores que destruyen la dependencia de Dios. Póngase de pie, por favor. Qué hermoso es cuando Dios habla a nuestro corazón. Dios siempre está hablando. Y Dios siempre está tratando con nuestras vidas. Amén. ¿Hay alguna razón, hermano, por qué Dios trajo esta palabra para la iglesia, para la humanidad? Yo no le conozco, pero Dios conoce su situación. Dios conoce tus necesidades, tus problemas. Pero te pregunto, ¿quieres confiar en ese Dios? ¿Quieres volver a Egipto? ¿Tienes tiempo para volver? ¿O puedes caminar hacia Dios y decirle, Señor, yo voy a esperar en ti? Pacientemente esperé a Jehová y se
Aquí hay un Dios que te está esperando. Yo quiero que vengan aquellos que quieren depender de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice Jeremías. Pero